Nuestra querida Florida está en un tema del real estate bastante complejo. Estamos viendo muchas realidades distintas y seguimos viendo crecimientos de inventario y caídas de precios en algunas zonas. Vamos a analizar cuáles son esas caídas de precios, si pueden ser caídas de precios que se van a sostener en el tiempo, son simples correcciones que se vienen dando de esos picos del 2022. Es interesante revisarlo porque estamos entrando en la época de primavera y al entrar en la época de primavera es la época donde más absorción de inventario existe. Muchas más casas entran a la venta, pero muchas más casas se venden. ¿Y qué está sucediendo con las tasas de interés? Han empezado a descender un poco y esto puede impulsar los negocios de primavera. Adicionalmente, vamos a estar analizando el flipping, eso de comprar, remodelar o comprar una casa en mal estado, mejorarla y venderla. ¿Cómo está funcionando en los Estados Unidos y sobre todo cómo está funcionando en Florida? Ha sido un formato de negocio que hemos visto durante mucho tiempo y que puede ser muy rentable. ¿Cuáles son las condiciones actuales del flipping? Porque se ha hablado mucho del tema durante muchos años, pero con tantos cambios en el mercado sigue siendo un buen negocio ver esto de esta forma. Adicionalmente, vamos a estar viendo el tema de los permisos de construcción en los single family home y en los condominios, porque estamos hablando de muchísimo inventario en la Florida, pero ¿qué tanto está por entrar? Porque los permisos de construcción son esos que nos van a precaver de lo que va a estar sucediendo en los próximos 12 meses con la nueva construcción. Vamos a ver esos niveles y ver si es momento de preocuparnos o simplemente sabemos que estamos en el momento indicado del mercado. Como siempre, mi persona, Gabriel Peroso, estoy acompañado con mi amiga y socia Yenixa Molina, es un placer estar con ustedes el día de hoy. Jenny, como siempre, con mucha transparencia, después de estar una semana bastante convulsionada con muchos clientes en la calle, showing, listing, mucho trabajo, es importante que nosotros revisemos qué está pasando en el mercado. Para nosotros es fundamental estos tipos de podcast porque nos aclaran, nos dan esa transparencia que necesitamos para ver la información en el macro, poderla aterrizar y luego poderla llevar a los clientes. Cuéntanos qué está sucediendo en la Florida. ¿Están subiendo los inventarios como venían haciéndolo los meses anteriores? Sí, mira, en la Florida en general es un mercado que tiene diferentes áreas, unas más calientes que otras, unas más frías que otras, pero en promedio, ¿qué está pasando en el estado? En este artículo de Florida Realtor vemos que en las viviendas unifamiliares tenemos un suministro de 5.3 meses. Se habla de mercado de compradores y mercado de vendedores, sabemos que, y el mercado neutral. Mercado de vendedores, un inventario de 1 a 5 meses, mercado neutral 5 o 6 meses y de 7 meses hacia arriba es un mercado de compradores. En viviendas unifamiliares yo pudiese decir que en la Florida estamos en un mercado neutral. Sin embargo, cabe acotar que hay micromercados, muchísimos micromercados en la Florida y tienes que estar siempre pendiente de qué está sucediendo en el micromercado que tú desees comprar. Ahora, ¿qué pasa con los condominios? Los condominios, si realmente están en todas las áreas de la Florida, llegando a un inventario en niveles récord, diríamos, en un mercado de compradores total, tenemos 9.7 meses de inventario en la Florida. Sabemos que los edificios en general están pasando por problemas, número uno, de certificaciones, cumplimiento de las nuevas normas y adicionalmente de reservas. Esto trae como consecuencia aumento en los pagos mensuales y por lo tanto un inventario, personas sacando unidades a la venta que no se venden simplemente porque son muy caros sus pagos mensuales. Se generan descenso en los precios y genera acumulación de inventario. ¿Qué tanto descenso de precio ha generado hasta ahora en promedio el mercado de condominios? Realmente es bastante bajo. Tenemos un precio promedio de 315,000 con un descenso en 3.1% en comparación al año pasado. Con casas, en casas vemos algo diferente. El precio no ha disminuido, se ha mantenido en 415,000 y realmente las casas es otra historia. Realmente es mucho más fácil acceder al financiamiento de una casa. Las propiedades, las casas se pueden comprar entre varias personas. Tenemos casos de familias que simplemente deciden comprar una propiedad, un dúplex, y cada uno vivir en una parte, lo cual se hace bastante conveniente. Entonces, en general, el mercado del estado de la Florida está entre un mercado neutro y mercado de compradores, y los precios, en mi opinión, están estables, lo dice el artículo, están estables en casas y descendiendo en condominios. Sí,
no estamos en un mercado que no conozcamos. Hay que seguir poniendo la lupa a lo que tú dices. Condominios distintos a single family home es lo que está marcando la pauta y va a seguir marcando la pauta. Recuerden ustedes que los condominios están en aprietos realmente importantes. Lo hemos hablado en varios podcasts y lo seguiremos hablando en podcasts posteriores, porque efectivamente la ley de reservas, la ley de todo lo que tiene que ver y todo lo que vino después de Surfside, impulsando a que los condominios se pusieran al día para evitar una nueva tragedia, ha hecho que la realidad del condominio en el estado sea muy, muy complicada. Yo lo que quiero revisar de primero, Jenny, es lo que tiene que ver con la cantidad de permisos de construcción. Y en cuanto a la cantidad de permisos de construcción, está dividido entre single family y condominio. Esto nos viene a indicar cómo estarían los próximos meses llegando nuevas unidades de vivienda. Nosotros seguimos en la Florida, aquí está el mapa de todos los Estados Unidos, vamos a concentrarnos en Florida porque el tema de este podcast es Florida como tal. Cuando vemos el mapa de la Florida, aquí vamos a ver cómo está funcionando y vemos la cantidad de permisos que se pidieron en los últimos 6 meses. Estamos viendo que en Miami, Fort Lauderdale y West Palm Beach no son muchos, son apenas 2,263 en los últimos 6 meses, o sea, no es un mercado que se esté llenando de nuevas construcciones. Orlando Kissimmee sigue preocupando porque tenemos bastante nuevos permisos y la costa oeste no, los constructores no ceden, Jenny. Seguimos viendo cómo siguen pidiendo permisos de construcción en la costa oeste, en lo que es Tampa, San Petersburg, 5,300, lo que es Northport, Bradenton, Sarasota, Punta Gorda sigue habiendo permisos para single family, Cape Coral sigue habiendo permisos y cuando lo comparamos con Miami, ¿qué pasa? También tenemos que ver que Miami no tiene espacio. Realmente lo que está en esta zona, casi todo está construido y no hay mucho terreno disponible en este momento o ni va a haber para lo que tiene que ver con nuevas construcciones de single family. Sin embargo, hay algo interesante. Cuando vamos a anualizar los permisos y lo vemos en función a el 1,000 residentes, cuántos permisos se están otorgando por cada 1,000 residentes, es algo que nos va a dar a nosotros más o menos una correlación para poder saber si estamos dando muchos o pocos permisos. Vemos que lo que tiene que ver con Florida, la principal área que aparece es Miami, Fort Lauderdale, West Palm Beach, que tiene 5,558 en total. Recuerden que el otro era 6 meses, este es un año, pero es 0,9, o sea, el índice es de 0,9 por cada 1,000 habitantes. Es muy, muy poca la incidencia de la cantidad de permisos respecto a los habitantes. Podemos ver, por ejemplo, en Arizona, Phoenix, Arizona, con 5,95. Podemos ver Houston, Texas, con 7,00. Eso quiere decir que esa gente está inyectando muchísimos nuevos permisos, lo que va a hacer que venga mucha nueva construcción. Sin embargo, en Miami, Fort Lauderdale no es así y esto es una de las cosas que nos indica a nosotros, todos aquellos que dicen los precios vienen a caerse, los precios vienen abajo. No, no y no. ¿Por qué? Porque hay un locking en las casas usadas. La gente tiene tasas de interés al 3, 2%, 4% y no va a vender para meterse en un crédito al 7% como está en estos momentos o 6,5%. Y entonces hay muy pocas viviendas usadas en el inventario. Adicionalmente están viendo, no hay posibilidad de inyectar nuevas viviendas porque no se están pidiendo los permisos. Entonces ese inventario que aunque ha venido creciendo va a llegar a un tope y no va a crecer más y se va a mantener en sus límites históricos, lo que va a hacer que no crezcan los precios. Como siempre, cuando vamos al multifamily, podemos ver que es distinto. Cuando vamos al multifamily, vamos a ver una situación un poco distinta, porque aquí vamos a ver Florida, vamos a ver como Orlando y Kissimmee, sí hay 5,371 en los últimos 6 meses. En Miami hay 4,985. Si se dan cuenta, dobla la cantidad de permisos de single family. Miami va a una ciudad que se va a mantener históricamente como una ciudad de multifamily. ¿Por qué? Porque tenemos que meter más personas en menos territorio. No existe para dónde expandirse. Tenemos Everglades al oeste, Mar al este, el sur, que es la zona de Homestead, ya se está poblando y al norte ya estamos llenos de ciudades. Sin embargo, Jenny, es de acotar y mira qué interesante. Cuando vimos los single family, pudimos ver cuántos permisos habían, 5,000, 4,000, 5,000, pero cuando ya vamos al multifamily, vemos la costa oeste, mira cómo bajan, 2,500, en Punta Gorda apenas 623, 2,600 en Fort Myers, en Tampa 2,501, es decir, en multifamily, en esta zona se ha frenado. Han entendido los constructores cómo funciona el juego y el juego funciona en función ¿a qué?
no llenemos de inventario, no caigamos en la trampa de llenar inventario. ¿Por qué? Porque va a ir contra los precios, va a generar un mercado que a veces ni siquiera es real. Entonces los constructores han frenado la construcción. Orlando Kissimmee sigue creciendo con 5.300. Cuando vamos al anualizado, y lo empezamos a observar por cada 1.000, vamos a observar lo siguiente. Y miren ustedes, por ponerle un ejemplo, New York es una ciudad que también es una ciudad multifamily, que la podemos empezar a comparar a Miami con New York. Y como ciudad multifamily tiene 42.230, pero apenas un 2.17 por cada 1.000 habitantes. Pueden ver que efectivamente ellos están vendiendo muchas unidades de vivienda, pero no demasiado para su cantidad de población. Ojo, se considera que más de 3 por cada 1.000 puede ser un punto de preocupación, ya lo vamos a ver. Adicionalmente, seguimos viendo aquí, lo primero que aparece es Miami y Fort Lauderdale con 10.000 permisos en los 6 meses anteriores y un 1.62. De la misma manera, no es preocupante la cantidad de multifamilies que van a estar entrando al mercado. Y cuando seguimos viendo aquí, adicionalmente, ¿quién más de Florida aparece? Tampa y San Petersburg, y estamos viendo que es un 2.26. Podría estar en un foco de preocupación. Cuando vemos este gráfico es interesante porque es un gráfico de dispersión que nos muestra en esta línea ascendente, en la vertical, los single family por cada 1.000 residentes y en la horizontal los multifamily por cada 1.000 residentes. ¿Qué quiere decir? Que aquí estamos robustos en ambos mercados, aquí estamos robustos en single y aquí estamos robustos en multifamily. Hay un solo mercado que podría estar en preocupación, que es Sherman, que está robusto en ambos. Puede ser una zona en crecimiento, habría que analizarlo de Texas, pero si vemos en esta área, Florida tiene una zona muy robusta en single family, pero es una zona muy pequeña, que es Waywood The Village, que está hablando de 10.14 por cada 1.000 habitantes, pero apenas son 1.500 permisos. No estamos hablando de una gran metrópolis que vaya a tumbar el estado completamente. Y del resto, todo lo demás lo podemos ver aquí, difícil de llegar a un punto, por ejemplo, aquí de poder ver algo de Florida. Aquí está, por ejemplo, Palm Bay, que está un poco robusto en single, pero no está robusto en multifamily. Y podemos ver cómo la mayor parte de los Estados Unidos se mantiene en una permisología no robusta. Es decir, no hay una cantidad de inventario subiendo y en Florida el inventario ha subido, pero no va a llegar a puntos de preocupación. Por último, vamos a ver cuántos de estos mercados han subido respecto al 2019, que es el punto de comparación que hemos tenido durante mucho tiempo, ver si estamos igual que la pandemia o estamos más bajos que antes de la pandemia. Aquí podemos ver los mercados que están por arriba, son todos los mercados que están en verde, como Punta Gorda, Wingate, The Village, Panama City, Leyland, Ocala, Cape Coral. Podemos ver aquí Orlando y Kissimmee, por San Luis. Y cuando vemos todos esos mercados, ya empezamos a ver abajo los mercados en amarillo, que son los mercados que no han llegado a los niveles de prepandemia. Naples, Marco Island, Tallahassee, Miami, Fort Lauderdale aún no llegan a los niveles de prepandemia. Okeechobee, Key West no llega a los niveles de prepandemia. Es decir, se está subiendo el inventario, pero no en grados como para pensar que esto va a tumbar los precios. Es categórico, no va a haber una caída de precios porque el aumento de inventario no es suficiente para la cantidad de población que lo está absorbiendo. Un poco larga la explicación, pero espero se haya entendido porque está muy, muy interesante. ¿Algo más allí, Jenny, que quieras agregar o quieres saltar ya a cómo están los hispanos en cuanto a la compra de vivienda? No, quiero complementar lo que estás diciendo con respecto a los precios y si me puedes poner en pantalla, esta es una de las aplicaciones que nosotros usamos para ver las métricas y justo me estoy yendo al crecimiento precios año a año. Todo lo que ustedes ven en azul es donde ha habido un pequeño descenso en precios y quiero que vean los porcentajes. Menos 1.8%, menos 5%, menos 7%, menos 6%, menos 5%, menos 2.5%. Cuando vengo a Miami hay un incremento del 2.7%, en Fort Lauderdale un descenso del 0.03%. Toda esta área ha tenido incrementos de precios. Esto es simplemente para que ustedes vean el detalle cómo el estado en general, aunque en el primer artículo vimos que las casas están básicamente flat, están en 415,000 el promedio a nivel estatal. Y los condominios tienen un descenso del 3.1% en precios. Cada condado se mueve de una manera diferente y vemos condados en el estado que no están bajando el precio, que siguen aumentando los precios y otros que sí están descendiendo. Todo va muy relacionado al inventario, como lo acaba de decir Gabriel.
Seguramente los inventarios, las zonas de los inventarios que están en alza son donde vemos que están descendiendo un poco los precios, pero no es nada radical. Si yo me voy a cómo han crecido los precios en los últimos 5 años, lo vemos aquí en esta tabla, vemos que en el condado de Miami-Dade ha subido 65% los precios, en Broward 55%, en la parte de Ocala 61%, todo el estado muestra aumentos de precios de mayores al 50%. Vamos a ver un descenso, sí, pero yo diría que eso es simplemente racionar un poquito el precio y bajarlo, estabilizarse después de un aumento de 50% que se generó no por una burbuja, se generó por un aumento de demanda y poca oferta, que vemos que las ofertas inclusive en muchas áreas no son las mismas que del 2019. Entonces, esto era lo que quería agregar y ahora me voy a la noticia que tengo de los hispanos, que realmente esto es para nosotros diría un aplauso para nosotros los hispanos, que en el 2024 nosotros alcanzamos un récord de 9.8 millones de hispanos, somos dueños de hogares y es el número más alto que tenemos en la historia y como dato, tenemos que los hogares hispanos experimentaron un aumento de 238,000 nuevos propietarios y representa el mayor aumento entre las minorías, lo cual está perfecto para nosotros, pero sin embargo hay que resaltar que dentro del mundo tenemos el mayor aumento entre las minorías, pero dentro de nuestro grupo de hispanos el porcentaje disminuyó. ¿Por qué razón? Porque se forman hogares de una manera más rápida de lo que se compran familias, se compran propiedades. Entonces, sin embargo, la noticia positiva es que somos la minoría con mayor número de propiedades compradas por segundos años consecutivos. Excelente saberlo y que estamos contribuyendo a la economía del estado, y eso es fundamental. Es un estado netamente hispano. Sabemos que hay una incidencia de hispanos muy, muy alta en nuestro estado y eso, bravo, de verdad, bravo por la comunidad. Jenny, por último, quiero entrar a analizar los temas de flipping. Flipping ha sido, o el fix and flip como tal, ha sido uno de los negocios que siempre se ha estado hablando porque funcionó durante muchos años y ha vuelto como a resurgir dentro de todo. Aquí estamos viendo cómo este negocio, que aunque cayó desde el 2008, no era un negocio antes del 2008 o de la crisis del 2008, fue un negocio que representaba muchísimas unidades de vivienda, bajó después y se mantuvo bajo, subió un poco con los niveles que tuvimos después de la pandemia. Evidentemente, tasas de interés más bajas, todo el mercado estaba mucho más acelerado, pero ha ido descendiendo, pero sigue en niveles mejores que los del 2010 en adelante. Esto de comprar una casa, arreglarla y ponerla a la venta. Nosotros particularmente, en donde vivir en Miami, invierte en Miami, nos gusta mucho este modelo de negocio, invertimos en este modelo de negocio porque creemos que es fundamental. Sobre todo lo estamos haciendo en el área de Florida Central. La gente pregunta, pero ¿por qué Florida Central si ahí están cayendo precios, etcétera? Resulta que Florida Central tiene dos muy buenas características. Característica número uno, Florida Central tiene muchas áreas que tienen muchos años de construcción, que tienen 60 años de construcción, 70, 40. Eso hace que existan muchas viviendas que se han quedado en el tiempo, que no se han actualizado y permite que la oferta de casas en mal estado o no actualizada sea mucho más alta. Ciudades como Miami, ciudades como Fort Lauderdale, West Palm Beach, son ciudades que son primero más recientes en muchas áreas y adicionalmente en las áreas que no son recientes hay un update. ¿Por qué? Porque las unidades valen mucho dinero, ya sea que se vendieron y el mismo nuevo propietario las arregló, sea que alguien que las vive sabe que su unidad vale mucho dinero, las ha ido arreglando, o la incidencia de tanto fix and flip durante tantos años. Sin embargo, en zonas de Florida Central que no había esta costumbre de comprar, es algo que está funcionando. Y el adicional en la zona de Florida Central es que había muchas áreas rurales, áreas que estaban lejos de las ciudades, pero con el crecimiento de las ciudades, muchas de estas viviendas ya han quedado en zonas urbanas. O sea, estas viviendas se han ido absorbiendo por la ciudad, y casas que antes tú decías, no, es que eso está muy lejos, no vale la pena invertir. Hoy en día forman parte ya de alguna ciudad, de Kissimmee, de Ocala, de Tampa. ¿Por qué? Porque la ciudad expandió. Entonces, al llegar a ese punto también pueden ser viviendas que se consideraban rurales o a las afueras de la ciudad o zonas suburbanas, ahora son zonas urbanas y empiezan a ganar valor, y puede ser un punto muy interesante empezarlas a comprar.
Aquí vemos cómo es el porcentaje de fix and flip, cómo es el porcentaje de las casas que se ponen a la venta, de las casas que están existentemente a la venta ahorita, qué porcentaje viene de fix and flip. Estamos viendo que han sido porcentajes hasta del 10% que llegaron en la pandemia, y en estos momentos estamos cerca del 7,5%. O sea, un número considerable de viviendas de las que están en venta vienen de este modelo de negocio. O sea, un modelo de negocio interesante, sí o sí. Luego estamos viendo, esto es una encuesta que hizo la gente de Resi Club de cómo ven el mercado de fix and flip. Es una encuesta larga, voy a ver solo puntos muy específicos para hacerlo más atractivo y llevarlo a la Florida. Aquí están las personas que hacen fix and flip, cómo ven que esto está funcionando. Y lo ven muy bien, les gusta mucho el modelo de negocio, un 77%, les gusta algo el 12%. O sea, la gente que normalmente lo hace, les está gustando el modelo de negocio. Aquí está por zona, el Southeast, que sería nuestra zona, el 77% lo ve como muy buen negocio. Luego vemos en cómo, cuántos proyectos vas a hacer al año. La mayor parte dice que hace de 1 a 3 proyectos al año. O sea, no es un negocio que se masifique. Las personas que lo hacen lo están haciendo con control, y eso es muy bueno. O sea, es un negocio que hay que hacerlo con cuidado para que tenga sentido. Aquí vemos en el Southeast, la gran mayoría hace de 1 a 3, el 72% está haciendo 1 de 3 proyectos, solo el 9% hace más de 10 proyectos al año. Aquí, como en la propiedad, los puntos, vamos a ver, typical timeline, cuánto tiempo tardan en hacer el proyecto, de 4 a 6 meses lo hace la mayoría. Cuando lo vemos en el Southeast, el 54% tarda de 4 a 6 meses, muy poco lo hacen acelerado en menos de 3 meses, que sería lo ideal, porque acuérdense que hay un tiempo de holding que va a costar la propiedad cuando tú la tienes contigo, vale por taxes, vale por servicios públicos, etcétera, que tienes que ir pagando. Luego estamos viendo qué le agrega más valor. Miren, el 56% habla de que la cocina y el mejorar la cocina agrega más valor, y ya todo lo demás es residual. Los cosméticos 18%, el piso 11% y los baños 6%, pero la cocina es lo que más valor agrega. Interesante saber este tipo de encuestas. Aquí está lo que de 1 a 10 propiedades, sí te van a quedar con las propiedades como una inversión. El 62% dice de 1 a 10 propiedades podrían tener como inversión. Luego estamos viendo, vamos a ver, esto lo pasamos, vamos a ver en la parte de abajo, que es la parte más interesante. Esto, ¿cómo ves que es los principales obstáculos que puedes tener a la hora de invertir en fix and flip? Las tasas de interés siguen siendo para el Southeast el principal obstáculo. El segundo, la competencia por propiedades y la cantidad de inventario. O sea, lo que estamos viendo, que las tasas de interés no dependen de nosotros, así que es un obstáculo que no podemos superar. Y la competencia por propiedades, que en todas las demás zonas es más alta, aquí no tanto porque tenemos más inventario, lo que nos hace una ventaja a los efectos competitivos hacerlo en Florida. ¿Cuánto invierten en la remodelación? Estamos viendo que el 55% invierte en el East, o sea, en la zona de Florida, entre 50 y $100,000. O sea, que no es una inversión demasiado alta, lo que lo resulta atractivo o interesante. Podemos ver que hacia la zona Northeast, lo que es New York, Massachusetts, Virginia, estamos viendo que tienen que poner más de $200,000, un 34%. O sea, que es un negocio relativamente económico. ¿Y cuáles son los principales challenges que se están teniendo? Obtener financiamiento, está repartido entre obtener financiamiento, los permisos, el budget, trabajar con los contractors y mantener la línea de tiempo. Que hay un punto importante con el tema de permisos. Es una de las razones por las cuales Miami no ha desarrollado más el negocio de fix and flip, porque las permisologías en las ciudades de Miami son muy complicadas en general, y eso ha ahuyentado también la posibilidad de hacerlo, porque si tú vas a hacerlo y vas a tener que tardarte muchísimo tiempo, va a ser que efectivamente sea complicado llegar a hacer un fix and flip y además estar luchando con los temas de permisología para poder vender. Eso, en resumen, Jenny, es lo que trae, el público es lo que nos trae esto de fix and flip. Si quieres información, estamos totalmente a la orden. Estamos invirtiendo nosotros directamente en este negocio en el Florida Central. Tenemos socios o partners que están llevando esto de una manera extraordinariamente buena, con un control realmente importante del presupuesto, con cámaras en cada una de las obras para poder ver en tiempo real los avances, y esto nos ayuda a que realmente sea un negocio rentable, y con muchísimo gusto puedes llamarnos y podemos introducirte en todo este mundo. Jenny, ¿algunas palabras de cierre para el podcast? Sí, el mercado inmobiliario es importante, es una decisión importante en tu vida.
desde comprar tu primera residencia, invertir o hacer flipping, necesitas estar de la mano de alguien experto. Cada tipo de compra tiene su secreto, su escuela, cerca de la autopista. En el caso de inversionista, ¿qué lo puedo rentar? ¿Qué rentabilidad me da? ¿Qué financiamiento puedo tener? En el caso de flipping, los permisos que acaba de decir Gabriel, los contratistas, el área, la voy a poder revender bien. Cada tipo de inversión tiene un secreto, por eso tú tienes que estar de la mano de alguien que conozca, número uno, la transacción en general y el mercado. Entonces, mi consejo es siempre busca un experto en el área, contáctanos, es bastante sencillo, abajo está el link directamente a nuestro WhatsApp, nosotros estamos aquí disponibles para poderte dar nuestro mejor consejo y decirte por qué estamos opinando con números y con respaldos del mercado. Así es, muchísimas gracias a todos los que nos escuchan. No deje de darle like con el pulgar hacia arriba. Le estás indicando a la plataforma que es contenido de calidad y que debe ser difundido. Compártelo si alguien sabe que le puede interesar, sobre todo el tema del flipping. Envíale el podcast porque es interesante que puedan ver estos números que pueden cambiar su historia de inversión. Y por supuesto, no dejes de suscribirte a nuestro canal, donde tenemos diversidad de podcasts para ti toda la semana, trayéndote lo mejor del real estate en los Estados Unidos. ¿Dónde vivir en Miami Real Estate e invierte en Miami Real Estate? Transparencia total.